Este monumento, llamado el Buxton Memorial Fountain, aquí en Londres, conmemora la firma del acta de la abolición de la esclavitud en Reino Unido en 1833. Desafortunadamente, hablar de esclavitud hoy en día no es referirse al esclavo africano al servicio de un amo de piel blanca de los siglos XVIII y XIX, sino de nuevas técnicas que se utilizan para mancillar la dignidad humana. Hoy, en La Gran Historia, hablaremos de la esclavitud moderna. La esclavitud moderna está definida por 3 convenciones internacionales: la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la de 1934 y por la Convención Suplementaria de la Esclavitud de 1956. Pero la mejor definición procede de la Convención de 1934, donde habla de trabajadores que normalmente están bajo amenaza, que no ofrecen sus servicios voluntariamente y que reciben poco o ningún dinero por ello. En octubre de este año se publicó el primer reporte mundial sobre esclavitud, revelando que casi 30 millones de personas viven como esclavos en al menos 162 países alrededor del mundo. ¿Es la esclavitud un problema vigente hoy en día? Sí, está vigente en todo el mundo, en todos los países de cada continente. Pensamos que habíamos terminado con la esclavitud hace 200 años, pero está vigente y con mucha fuerza. ¿Y me podrías decir cuál es el tipo o tipos de esclavitud actual? La esclavitud moderna tiene diferentes categorías. Probablemente la más conocida es la que llaman el tráfico sexual. Está también la esclavitud forzada, que significa que una persona es obligada a trabajar por poco o nada de dinero y no tiene forma de salir de esa situación. Está también la servidumbre doméstica, más difícil de identificar porque tiene lugar en casas privadas, y la esclavitud infantil, que puede ocurrir en cualquiera de las formas explicadas anteriormente. Y lamentablemente existe también una creciente tendencia en el tráfico de órganos, en la que los seres humanos son vendidos para poder extraerle sus órganos para otras personas. Se dice que es esclavitud moderna porque reproduce exactamente lo mismo a lo que se tenía en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En situaciones de esclavitud donde el ser humano no valía más allá que por lo que podía aportar a la economía de alguien. Y en este caso, una víctima de trata de personas, una víctima en esta situación de esclavitud moderna, solo vale en lo que pueda aportar para ese explotador. Por eso es que la similitud es absolutamente directa. Trata de personas es igual a esclavitud, pero bajo ciertas condiciones modernas, globalizadas, tecnificadas, informatizadas, etc., ¿no? O sea, bajo las condiciones del mundo moderno que tenemos ahora. En este sentido, los 10 países que encabezan el reporte de esclavitud mundial son Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldovia, Benín, Costa de Marfil, Gambia y Gabón. ¿Y qué opinas sobre este primer reporte mundial sobre esclavitud? Pienso que es bueno tener un informe como este porque intenta cuantificar la escala del problema, país por país. Antes existían unas estimaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo y la cifra alcanzaba alrededor de los 21 millones de esclavos. Los datos del nuevo informe, en el que se señala que no existe mucha información sobre este tema en el mundo, por lo cual es difícil de cuantificar, hablan de alrededor de 30 millones de esclavos, la mitad de ellos en India, pero se destaca que ninguna nación del mundo escapa al problema de la esclavitud. ¿Podríamos hablar de que hay países más vulnerables que otros en términos de esclavitud? Es un problema que ocurre en cualquier parte, pero existe una conexión entre la economía y la esclavitud. Solemos clasificar los países entre naciones de origen y las naciones de destino. En muchos casos, los países del llamado tercer mundo o en desarrollo suelen ser de origen y destino al mismo tiempo, pues es donde se trafica con las personas para llevarlas a otros países. Sabemos que está asociado el crecimiento de la trata de personas a fenómenos como el crecimiento de la minería
está asociada a trata de personas a fenómenos, por ejemplo, como la globalización, por ejemplo, en todo lo que se refiere a textiles, a la maquila, está descrita por diversos autores de cómo esta globalización y esta posibilidad de montar, por ejemplo, empresas de grandes marcas en otros países con facilidades tributarias o facilidades de contratación de personal sin pagar los derechos que les corresponde, está extendida por el mundo. Uno cruza, por ejemplo, los informes de corrupción en el mundo. Los países más corruptos son los países donde se permite las mayores facilidades para la explotación. Hay una asociación directa entre una cosa y otra. Pobreza también genera condiciones para la explotación. Entonces, se pueden establecer algunos parámetros para ver dónde hay más explotación que en otros, pero definitivamente está creciendo. De acuerdo con el informe, en el continente americano, la esclavitud representa el 3.73% del total mundial, es decir, poco más de 1 millón de individuos. Del total de 27 países de la región, destaca Haití en la posición número 2. Estados Unidos y Canadá, por su parte, representan las naciones con el más bajo riesgo de esclavitud en la zona, pero tienen alta demanda de mano de obra barata, y esto los convierte en países destino de esclavos modernos provenientes de los países del Centro y Suramérica. Sí, existen esclavos actualmente en Latinoamérica y lo han existido hace muchos años. Conversábamos, por ejemplo, de que cómo la esclavitud negra convivió en el Perú hasta después de que el Perú fue un país independiente. Vargas Llosa, por ejemplo, describe en El sueño del Celta toda la esclavitud de los indígenas amazónicos en la época del caucho. Arguedas, por ejemplo, describe la esclavitud del pongo andino, que es el campesino pobre, muy pobre, en el Ande nuestro. Siempre ha existido. Lo que ocurre es que se ha multiplicado, porque la dominación de un ser humano por otro va a acompañar a la humanidad siempre. El tema está en cómo se regula, ¿no? Cómo se mitiga. Eso forma parte de un proceso educativo, un proceso de toma de conciencia, un proceso más bien de democracia, no solamente social, no es una democracia más con valores humanos que hay que manejar y que hay que tratar de irradiar con mayor fuerza, ¿no? En Uruguay la esclavitud moderna es una problemática muy grave que afecta fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes y mujeres adultas. Específicamente podemos hablar de la explotación sexual o de la violencia sexual y de lo que significa el comercio del sexo, que involucra especialmente a niños, niñas y adolescentes. También podemos visualizar otras, como la trata de personas, pero yo diría que en Uruguay hoy está siendo un problema muy grave y de una magnitud muy importante la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Sorpresa fue cuando ciertos elementos de la pesquisa permitieron inferir que no se trataba de una banda dedicada exclusivamente al secuestro extorsivo, sino también a la trata de personas. Tenía que lavar la ropa de ellas, las tres, lavar los platos, lavar los baños, arreglar sus cuartos. Ellas tenían lo que necesitaban, tenían más ropa que yo solo tenía un vestidito y lo que eran 2 calzones. Ellas terminaban de desayunar y yo tenía que levantar todo y lavar los platos y dejar todo limpio, porque después pues ella me mandaba a vender. Salí a vender lo que eran elotes hervidos. La primera vez que fui a vender, pues no tenía ni idea cómo. Entonces regresé con las cosas, con los elotes completos, no había vendido nada. Y ella me empezó a pegar y me dijo que por qué no había vendido nada. Y yo no le pude ni contestar, solamente sé que le dije que yo no sabía ni cómo. Y me empezó a pegar, solo sé que mandó a su hija a traer un cable de luz y con ese me empezó a pegar. Sus hijas tenían lo que era su cama y todo. Y yo pues tenía compartíamos el mismo cuarto, pero yo era en un pedazo de cartón. Y a lo mejor ni cobijas ni nada. Y solo era lo único que tenía y Yo me fui con él porque dijo que me iba a dar comida y que me podía quedar en su casa. Cuando yo llegué a la casa, el papá de los niños con los que yo iba a vivir ahora me dijo: aquí todos vivimos, pero todos tenemos que trabajar para comer.
Entonces, si tú vas a vivir con nosotros, tienes que salir a trabajar. Acá hay una cajita de bolero y vas a salir a trabajar. Y me vas a traer 50 pesos todos los días. El dinero se lo teníamos que dar a él porque, pues si no, también nos pegaba. No nos importaba no conseguir el dinero o quedarnos a dormir en la calle, sino ya nos interesaba más comprar nuestra droga. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? ¿Quieren dinero? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Para ese entonces yo iba a cumplir 10 años y nunca hablamos así bien de cuánto dinero me iban a dar. Simplemente dijeron, nosotros te vamos a dar algo. En las noches se paraban en el carro, en la camioneta y me subían atrás y me decían, mira, aquel que está allá nos debe dinero. Entonces tú vas a ir y le vas a decir que salga. Cuando el otro salía, lo agarraban y lo subían al carro. Y a mí me dijeron, eso es lo que tú vas a estar haciendo después. Entonces tienes que ver lo que hacemos. Y me agarraban y me tenían ahí enfrente mirando cómo lo golpeaban, cómo lo pullaban, cómo lo sangraban o lastimaban. Europa tampoco está ajena al problema. El Reino Unido, por ejemplo, comparte el puesto número 160 del reporte mundial junto con Irlanda e Islandia y se ubica entre los 10 países con menos incidencia de esclavitud. Sin embargo, esto no significa que el problema sea inexistente. De acuerdo con el informe sobre esclavitud, existen 4.500 esclavos en el Reino Unido. Esta es una cifra muy conservadora. El problema es que en el Reino Unido, como en cualquier otro país, no existen los medios para recolectar esta información. Sin embargo, nosotros tenemos lo que se llama un mecanismo de referencia nacional, que significa que si una víctima de esclavitud es encontrada y elige usar los servicios del gobierno, se puede contabilizar. Y esa cifra es de alrededor de 17.000 esclavos. Entonces, existe una disparidad entre estas cifras, pero debemos tener en cuenta que esta última obedece a las personas que han sido encontradas y deciden usar la ayuda del Estado, pero en muchos casos deciden no recurrir a la ayuda gubernamental. En el Reino Unido existen todos los tipos de esclavitud moderna: doméstica, explotación sexual, tráfico humano, tráfico de niños, la esclavitud de individuos que vienen de otros países y también la esclavitud de británicos dentro del territorio. ¿Se diferencia la situación en Reino Unido con el resto de los otros países en Europa? Existen diferencias regionales. La mejor manera de entender la esclavitud es como un comercio ilegal, un negocio de alta demanda. En cada país puedes ver la demanda por ciertos tipos de servicios a bajo precio, bien sean objetos o trabajo, o en términos de servicios sexuales, etc. Un país como Holanda puede tener un gran problema con la explotación sexual debido a sus leyes de prostitución. El Reino Unido tiene problemas similares, pero tenemos leyes diferentes sobre el tema. La esclavitud existe en cada país, pero se manifiesta de diferentes maneras dentro de Europa Occidental. Aunque la esclavitud moderna puede darse mediante la prostitución, el servicio doméstico, las granjas de drogas y fábricas, entre otras, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó al tráfico de seres humanos como el segundo crimen más grande del mundo, después del tráfico de drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre tráfico de personas, es una de las autoridades en la materia. Lo que pasa es que es un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo. En los países pobres, pero incluso en Europa y Norteamérica, existe poca investigación y las víctimas no están bien protegidas. Por eso, la gente involucrada en el tráfico de personas y trabajos forzados son rara vez enjuiciados y pocas veces terminan en la cárcel. Son capaces de seguir con su negocio y sus beneficios a costa de las personas vulnerables. Existe, por tanto, una combinación de prejuicios sociales contra las personas vulnerables y un Estado incapaz de cumplir sus leyes en contra de la esclavitud. Podemos encontrarlos en diferentes industrias en el sur de Asia y en particular en los hornos de ladrillos, pero también en otros grandes sectores industriales como en la confección. La verdad es que hay una gran posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos ahora mismo puesta alguna prenda de ropa procedente de niñas o mujeres esclavizadas en el sur de India.
El problema del tráfico de personas parece estar dominado por los niños y adolescentes, según cifras del gubernamental Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 34.000 de los 527.000 habitantes de Uruguay, entre los 5 y 17 años, ejercen alguna labor. La explotación sexual es un problema básicamente de poder, en donde se utiliza a niños, niñas y adolescentes y también a mujeres en edades jóvenes de 18, 20, 23 años, básicamente por varones que están dispuestos a pagar por tener sexo con estos niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que básicamente esto tiene que ver con factores culturales como el patriarcado, como el machismo, que habilitan a los varones a utilizar el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes para su gratificación. Es un problema social y es un problema cultural. Tenemos situaciones de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el litoral, en la frontera líquida, en la frontera seca con Brasil, en los espacios de turismo de sol y playa, en las rutas de transporte de mercado, de diferentes mercados y mercancías, en los puertos, en las zonas de grandes emprendimientos de enclave que generan una gran demanda y una oferta de este mercado del sexo que recorre transversalmente la vida cotidiana del país. El problema ha tenido diversas etapas en su formas de expresión y en el recorrido por el imaginario de los uruguayos. En principio, la reacción cuasi natural es la de la negación, decir, bueno, este problema no existe, y las instituciones de distinto tipo tuvieron que empezar a mirar el problema y pensar cómo atenderlo. Para esto ayudó el hecho de que Uruguay ratificara diversos compromisos asumidos internacionalmente, y el tema comenzó a ganar espacio en la agenda pública, en la agencia política, y se fueron generando una serie de dispositivos legales que se expresaron en algunas leyes de carácter específico sobre el problema, que comenzaron a darle una mayor relevancia al tema, tanto que estos temas de la explotación sexual comercial en su origen fueron tratados por los juzgados especializados de crimen organizado. Pero la negación del problema de la esclavitud no es un asunto exclusivo de Uruguay, y en muchos casos se convierte en un agravante para buscar soluciones y herramientas de ayuda a las víctimas. ¿Y cuáles piensa que son los principales obstáculos para luchar contra este problema? El primer obstáculo para luchar contra la esclavitud moderna es el hecho de que la mayoría de la gente piensa que la esclavitud temporal no existe. Vivimos bajo este mito reconfortante que la esclavitud es una cosa del pasado, algo resuelto por William Wilberforce y Abraham Lincoln, cuando en verdad hay un mínimo de 21 millones de personas en condiciones de esclavitud en todo el mundo. Ese es el primer gran obstáculo, y como consecuencia vemos que los gobiernos hacen mínimos esfuerzos para terminar con la esclavitud temporal. No es algo que tenga que ver con una política, ni política comercial, ni diplomacia. Europa comercializa felizmente con Uzbekistán, que utiliza sistemáticamente esclavitud infantil en la cosecha de algodón, pero esto no forma parte de las principales preocupaciones de las agendas políticas contemporáneas para terminar con la esclavitud de la economía globalizada, de la misma manera que se terminó con el apartheid hace 20 años. Y es una acusación terrible, el hecho de que no se haga nada. Lo paradójico de este problema es que desde 1926 existen mecanismos internacionales para luchar contra el flagelo de la explotación humana. ¿Están entonces funcionando los mecanismos internacionales? Creo que los convenios internacionales son normas útiles para saber de qué hablamos cuando hablamos de esclavitud contemporánea, pero necesitan convertirse en políticas concretas de los gobiernos nacionales, empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, con el fin de avanzar en la erradicación de la esclavitud.
Existe una agenda política, las conversaciones acaban de empezar, pero tienen que ir mucho más allá. Desde una perspectiva general, son mecanismos muy débiles. Es muy fácil para los países, los negocios y la sociedad en general hacer la vista gorda ante este problema. En un mundo en constante movimiento, es muy fácil mirar hacia los países desarrollados y desear lo que ellos tienen, poniendo a la persona en una posición de vulnerabilidad, pudiendo así ser explotadas y terminando en situaciones horribles. Entonces todo el mundo, empezando por ti y por mí, debemos ser más perspicaces sobre nuestras opciones de consumo, haciéndonos las preguntas adecuadas, sabiendo qué negocios están comprometidos en proporcionar productos fabricados de forma ética y asegurándonos así que no exista esclavitud en la línea de suministro. Los gobiernos deberían asegurarse que la legislación correcta exista y que permita aplicar la ley y enjuiciar a los criminales y liberar a las víctimas. Uno de los escándalos más recientes de esclavitud moderna es el caso de los trabajadores de los estadios de fútbol en Qatar. Afortunadamente, la FIFA parece estar tomando pasos para acabar con la explotación de los trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas. Todo el campo de trabajo era básicamente un basurero. Era un vertedero de piezas de automóviles, de camiones abandonados, etc. Y tenías que abrirte paso para entrar y salir. Estas condiciones de vida son como las de los barrios pobres. Y, en mi opinión, no es aceptable y debe ser solucionado rápidamente. Ahora quieren cambiar algo y necesitan nuestra ayuda. Por eso estamos trabajando juntos para asegurarnos de que gracias al fútbol se pueden cambiar algunas cosas. Pero somos solo una de las herramientas del cambio. ¿Quién tiene que hacerlo? En primer lugar, debería ser la legislación del país en el acogimiento de los trabajadores. Y segundo, es la responsabilidad de las empresas que trabajan allí. La decisión de la FIFA de admitir que la situación de los trabajadores era inaceptable sienta un precedente importante a escala internacional. Al mismo tiempo, otros gobiernos están tomando pasos más firmes en la lucha contra la esclavitud moderna. Pero, a nivel mundial, queda mucho trabajo por hacer, y la sociedad civil no puede quedarse de brazos cruzados. El gobierno británico es signatario de la Convención Europea sobre Esclavitud, que se aplica a los 27 países dentro de la Unión Europea. Es un tema que está creciendo en la agenda política. En agosto, la ministra del Interior anunció que se dictaría una nueva normativa para un proyecto de ley sobre la esclavitud, pues se reconoció que existe un problema que no está siendo abordado correctamente, como el cuidado de las víctimas y el castigo a los perpetradores. El borrador del proyecto de ley saldrá en diciembre y será llevado al Parlamento en abril o mayo bajo el nombre de Forced Session Bill, lo que significa que el gobierno espera que esté en el libro de estatutos en marzo del 2015, para las próximas elecciones. Más adelante, otras legislaciones le seguirán. El gobierno tiene tan poco tiempo para aprobar este proyecto de ley que se dio cuenta que no puede hacer todo de una sola vez. Otros cambios en la legislación vendrán después. ¿Cómo terminar con estas violaciones? Implica necesariamente un trabajo integral y sistémico de la sociedad y del Estado en su conjunto. Pero para que eso ocurra deben suceder dos cosas previas. La primera es difundir que existe esta realidad. Y la segunda es voluntad política por parte de quienes manejan el Estado y de que deben encontrar una solución. Yo creo que sí, que es un problema erradicable. Es muy difícil porque es un problema muy complejo en donde intervienen multiplicidad de factores, no solamente los factores culturales, sino que hay otros factores que también intersectan, como los económicos, como otras situaciones de vulnerabilidad. Pero yo creo que una sociedad comprometida realmente con la igualdad entre los seres humanos, con la lucha en contra de la discriminación y con ir generando condiciones de equidad en todos los terrenos, me parece que es el camino necesario y que es posible hacerlo si realmente hay una voluntad para hacerlo. A pesar de las múltiples evidencias de la esclavitud moderna, lamentablemente no existe un consenso generalizado sobre la existencia de este problema. Y es que para muchas autoridades mundiales, la esclavitud sigue siendo algo del pasado.